Eunon, soy Pachi Nicolau, representante del sindicato ESK, y para mí es un placer hablar con vosotras, Alerta Gorría, sobre los problemas derivados de los afán privatizador que se tiene sobre Osakidetza. Eh, Simplemente empezar recordando que Osakidetza se creó ya por los años 90 de la mano del consejero Iñaki Azcuna, de sobra conocidos por mis compañeros bilbaínos, en los cuales, bueno, pues se creó este ente derivado de la política que se llevó adelante dentro del Reino de España, que consistía en transferir las competencias de enseñanza a las diferentes comunidades autónomas. PNV la asumió gustosamente y creó lo que es hoy en día Osakidetza, y que ya lo definió en aquel momento nuestro querido Azcuna como un ente público de derecho privado. Ya empezamos con la maravillosa palabreja. No obstante, hay que recordar que siempre hemos estado bajo una premisa de un modelo capitalista de gestión de la sanidad, un modelo implantado por el PNV, democracia cristiana, que además en castellano es un partido nacionalista vasco, pero en euskera es un partido defensor del YEL, Jaingoikoa eta Leges Arra, Dios y leyes viejas, con lo cual ya entendemos y comprendemos perfectamente qué es lo que van a defender y dónde se van a alienar, ¿no? En ese sentido, también hay que reconocer que no han sido los únicos que han montado o han impulsado este proceso y este afán privatizador. Un proceso que se inició lentamente en los años 90, pero que sobre todo a partir del 2008, sobre todo después de la crisis financiera del 2008, sufrió un avance importante, sobre todo ideológicamente hablando, fruto de ese intento de salida de esa crisis provocada por el capitalismo depredador en forma de neoliberalismo rampante, cuyo único objetivo era el capitalismo por extracción, siendo los servicios públicos los nuevos nichos de negocio. Educación pública, en el que en Euskadi no nos quedamos a la zaga con un 50% de educación en manos privadas, y sanidad. En ese ambiente y fruto, insisto, de ese intento de salida de la crisis generada por el capitalismo en los primeros años del siglo XXI, pues el consejero Bengoa, bajo la batuta del Lehendakari Patxi López, Lehendakari del Partido Socialista, y al final de su legislatura, en mayo del 2012, recordar que fue en diciembre del 2012 cuando acabó la legislatura de nuestro querido Patxi, eh, fruto, insisto, de esos últimos coletazos, fue el que creó las unidades de gestión clínica. Las unidades de gestión clínica es un invento en el cual lo que se busca es crear un modelo de gestión en el que, con el dinero público que la Administración concede a estas unidades de gestión clínica, se da un poder excesivo, sobre todo a jefes de servicio, en los que podrán no solo organizar de manera la forma asistencial de esa unidad de gestión clínica, unidades que se crean dentro de los propios hospitales, como puede ser la unidad de urología o de traumatología. Entonces, insisto, no es una cuestión de que solo se organicen para asistir o para atender a los usuarios y las usuarias, sino que además tiene la capacidad la autonomía de gestionar dinero público concertado con el director gerente del hospital. Tiene la capacidad de decidir dónde se invierte ese dinero, en qué tecnología, a qué empresas se le compran las herramientas diagnósticas o a qué laboratorios se les compra los medicamentos. Tiene la capacidad de decidir cuál va a ser la cartera de su personal, independientemente de las relaciones laborales para Osakidetza. Tiene la capacidad de elegir o de proponer al personal que tiene que trabajar en esa unidad de gestión clínica, etc, etc. Y además todo ello luego con un contrato que firma con la gerencia del hospital, en el cual, pues, si se cumple una serie de objetivos, el hospital, el gerente, con dinero público, les da una serie de incentivos a estas personas. Eh, También hay que recordar que, siguiendo y continuando viendo esa connivencia entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, que ahora gobiernan juntos, hay que recordar que, insisto, en 2012 subió al poder de nuevo el PNV, y en el 2013 empezó a iniciarse un nuevo
cambio organizativo dentro de Osakidetza que son nuestras actualmente organizaciones sanitarias integradas, las OSIs, osificando lo que es la atención sanitaria, creando un modelo jerárquico de atención en la cual priman los intereses hospitalcentristas frente a la atención primaria y la prevención y promoción de la salud. Inició ese proceso en el 2013 con un modelo que se inició en Guipúzcoa, pero que finalizó en el 2018 ya con nuestro querido consejero Darpón en funciones de dirección de esta consejería, ¿no? Consejero que de todos recordado por su implicación en el escándalo de filtraciones de la OPE denunciadas por ESK. Es en esas épocas también, en la época del consejero Darpón, cuando se generan o se crean nuevos hospitales, como el Hospital de Urduliz, cuyo interés era llevarlo adelante y privatizando los más servicios, los llamados servicios no sanitarios, cocina, mantenimiento, SATEC, incumpliendo los acuerdos de mesa de función pública y de la propia Osakidetza, en los cuales se comprometía a no privatizar los nuevos servicios. Esta intencionalidad del consejero Darpón llevó adelante, hizo que se tuviese una contestación social y sindical importante, con convocatorias de movilizaciones y de huelgas en las que, como no podía ser de otra manera, ESK estábamos presentes. Y no solo eso, sino que además también le dimos la batalla en el ámbito jurídico, de manera que tras un largo recorrido que fue desde los tribunales ordinarios hasta el Superior de Justicia del País Vasco y hasta el Supremo, conseguimos en el 2018 ganar esta batalla judicial por la que se le obligó a Osakidetza a no externalizar, a no privatizar los servicios de limpieza, mantenimiento, cocina, etc. Tenemos que recordar que en nuestros hospitales y centros de salud, mayoritariamente, hay muchos servicios que se encuentran privatizados. Para empezar, y el más notorio, es el servicio de limpieza. Nuestras compañeras y compañeros de servicio de limpieza que limpian nuestros centros no son plantilla de Osakidetza, no tienen las mismas condiciones laborales que el resto de trabajadores y trabajadoras del ente público, y además están trabajando en unas condiciones precarias porque el único afán que mueve a las empresas que las contratas es el beneficio, y la única forma de sacar beneficio es aplicando recortes y precariedad entre sus trabajadoras y trabajadores. Esta limpieza, están los servicios de mantenimiento, que cada vez más está intentando Osakidetza externalizarlos y privatizarlos en empresas pirata, pero lo más sangrante es que tenemos recorriendo en nuestras calles ambulancias de servicios de emergencia y de transporte sanitario no urgente que, con el anagrama de Osakidetza y con personal que lleva uniforme de Osakidetza, está siendo gestionado por una empresa privada cuyos trabajadores y trabajadoras no pertenecen a Osakidetza y mantienen condiciones laborales muy, muy precarias. Desde luego hay que reconocer que el PNV ha mantenido un afán privatizador potente, insisto, del 2012, pero también hay que reconocer que se ha encontrado con una fuerte contestación social y sindical. Aquí hay sindicatos de clase como ESK que han estado en primera línea de batalla. Recordar que este proceso de osificación llevó en el año 2018-19 a que los propios profesionales de la atención primaria, con el apoyo de sindicatos, de una plataforma sindical importante, se convocasen huelgas y movilizaciones en defensa de nuestra atención primaria. Fruto, insisto, de esa conceptualización de las OSIs en las que a la atención primaria se le priva de cualquier recurso que pueda atender mínimamente a la población, se le priva de los recursos materiales y humanos, se convierten nuestros centros de salud en unos auténticos PAC que solo atienden lo urgente, impidiendo realizar su función básica, que es la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Y eso llevó a un hartazgo de nuestros compañeros previo a la pandemia, en la cual ya pusieron encima de la mesa todos los problemas que actualmente estamos sufriendo en nuestros centros de atención primaria.
No solo eso, también después de la dureza con la que la pandemia atacó a un sistema sanitario endeble como es Osakidetza, con el que se le vieron las costuras, los problemas de personal, en el que esa carga de trabajo adicional demostró lo que tantos años estábamos diciendo desde la parte sindical, desde sindicatos como SK, que la política de Osakidetza era de desmembración de los servicios públicos, que la política de Osakidetza era una política de recortes constantes en personal y en material, cuyo único objetivo era beneficiar a las empresas privadas del sector sanitario. Pues después de esta pandemia se demostró que, por desgracia, los sindicatos teníamos razón y las movilizaciones continuaron hasta el verano pasado, en el que seguimos manteniendo esas huelgas y esas movilizaciones. Es verdad que eso es lo que está haciendo que el proceso de privatización dentro de Osakidetza vaya más lento que en otras comunidades del Reino de España, y por eso desde SECA consideramos que la única manera de paralizar, de parar estos procesos y este afán privatizador pasa por dos patas fundamentales. Una es la movilización lo más amplia y unitaria posible en nuestras calles, en las que la parte sindical y la parte social, vecinos, plataformas vecinales, plataformas de defensa de la sanidad pública, asociaciones de vecinos, etc., salgamos a la calle a defender nuestra sanidad pública y nuestra atención primaria, porque son nuestras, no son de nadie más. Y evidentemente por un cambio en la dirección del poder, es decir, la premisa del PNV es defender el beneficio privado, es defender la colaboración público-privada en la que siempre refluyen los recursos públicos hacia la parte privada. Y esas son las dos patas fundamentales para paralizar este proceso. Hay situaciones sangrantes que tienen que irse solucionando ya. La fundamental es empoderar nuestra atención primaria. Tenemos que seguir saliendo a la calle a defender nuestra atención primaria. La están desmembrando y desmantelando para que las personas que puedan permitirse pagar un seguro privado vayan al privado, y las personas y la mayoría de la ciudadanía nos tengamos que conformar con asistencia casi de beneficencia. Pero también es fundamental defender otros aspectos, como puede ser que nuestros servicios de ambulancia sean revertidos a lo público, que nuestras empresas, que nuestras compañeras y compañeros de limpieza sean personal propio de Osakidetza. Y algo muy gordo y muy sangrante, que es que nos encontramos con una zona, la zona de Tolosaldea, de nuestros compañeros guipuzcoanos, en los que son la única zona en la que no reciben asistencia por parte de un hospital público. La Clínica de la Asunción, hospital referente de la OSI Tolosaldea, es un hospital privado que tiene un concierto con Osakidetza, que Osakidetza le da dinero público. Desde luego, como he dicho anteriormente, es fundamental un cambio de político, de dirección política en la Consejería de Salud y en el propio Gobierno. De la mano del PNV no va a venir el cambio, pero tampoco va a venir de la mano del Partido Socialista. Como he dicho anteriormente, fue un consejero socialista el que creó las unidades de gestión clínica, y actualmente es el Partido Socialista el que está sustentando al Gobierno. Es evidente que lo que necesita la clase trabajadora es una sanidad de todos y para todos y todas. Es una democratización de la atención sanitaria. Para SK es fundamental la creación y el impulso de las zonas básicas de salud. Es fundamental que la atención primaria reciba los recursos necesarios y reciba la capacidad de empoderarse y de aumentar su gestión autónoma. Es fundamental que los jefes y jefas de servicio de las diferentes unidades de atención primaria y de los centros hospitalarios sean elegidos por los propios trabajadores y por el propio Consejo de Salud. Necesitamos la democracia participativa dentro de nuestros centros de salud y nuestros centros hospitalarios, que sean los ciudadanos y las ciudadanas las que decidan qué tipo y qué modelo de asistencia sanitaria se necesita. Los planes de salud no pueden ser planes jerarquizados, impuestos desde arriba, en el que el trabajo en nuestros barrios da igual que lo realices en un barrio pobre o en un barrio rico, en un barrio de migrantes o en un barrio en el Neguri. Es imprescindible que sean los propios centros de salud los que, junto con las asociaciones vecinales, decidan qué planes de salud llevan adelante, qué planes de promoción de la salud, de incentivación de la salud.
También es importantísimo que por parte de los poderes públicos se actúe sobre los determinantes sociales de salud. En la actualidad hay un proyecto de salud pública que se está debatiendo en el Parlamento que no va a hacer que la clase trabajadora mejore en su salud. Es fundamental que los determinantes sociales de salud estén en el centro de la atención a nuestros conciudadanos y conciudadanas. La calidad del aire que respiramos, la movilidad, el uso del transporte público, el uso del espacio, lo que comemos, los anuncios publicitarios, el fomento del ejercicio, pero también la salud laboral. No puede haber un ejercicio democrático de la participación ciudadana mientras la salud laboral esté en manos de las mutuas privadas, mutuas que solo buscan su enriquecimiento. Es imprescindible que se generen esos consejos de salud en los que la ciudadanía participe. Hemos asistido en este mes en la rebelión de los comandantes que se ha llevado adelante dentro de la OSI Donosti. Una rebelión en la que, desde luego, para SK poco tiene que ver de defensa ni de la clase trabajadora, ni de la atención sanitaria a la ciudadanía vasca, ni mucho menos de la defensa de la sanidad pública. Jefes de servicio que han estado y que están en el punto de mira de investigaciones judiciales por filtrar exámenes de la OPE, que reivindiquen que lo que necesita Osakidetza es esa flexibilidad en la contratación y que sean los propios servicios quienes decidan qué personas trabajan, poco tienen que ver con la igualdad, mérito y capacidad que al acceso al empleo público ha de primar. Desde luego no es nuestra rebelión. SK propugna una pelea en nuestras calles, en nuestros centros de trabajo y con un objetivo muy claro, que es transformar la sociedad para conseguir que la salud pública tenga la centralidad y la horizontalidad que se merece. Es que ricasco.